Después de Piedra Parada y Los Altares, sigo el viaje por la Ruta 40 para llegar a la ciudad de Epuyén, como punto de partida para recorrer la Ruta 71 y el Parque Nacional Los Alerces, siempre en la provincia de Chubut de Argentina. Apenas a 10 kilómetros de Epuyén se encuentra el Parque Municipal Puerto Bonito. En la entrada hay algunos puestos de comidas y una plaza con bancas y juegos para chicos. Pero lo mejor está más adelante. Este es el lago Epuyén, que se halla al pie del Cerro Pirque, y todo dentro de una reserva forestal que abarca unas 30.000 hectáreas. Hay distintos miradores donde se puede apreciar el fantástico paisaje. Un lugar excelente para comenzar esta parte del viaje por Patagonia. Al final del camino hay un estacionamiento desde donde salen distintos senderos para recorrer. Tengo tiempo para hacer el que lleva hasta la Bahía El Desafío, que está a unos 3 kilómetros de ida. Aparte de su belleza evidente, el lago Epuyén es menos frío que los demás de la zona porque no recibe aguas de glaciares y también es uno de los más transparentes. Si tienen la oportunidad de venir por esta zona, tanto el lago Epuyén como los senderos son excelentes lugares para conocer.
Este sendero de montaña es de una dificultad baja y va junto a barrancas muy pronunciadas, por lo que hay que estar atentos por donde se pisa. Salgo de Puyén hacia el sur, por la ruta 40, y me desvío a la derecha para agarrar la ruta 71 y poder ver uno de los grandes atractivos de la Patagonia, que son sus espectaculares lagos, y este camino tiene varios, como el lago Lezama, el Pellegrini, el Cholila y el Rivadavia. Después del lago Epuyén, en el recorrido sigue el lago Lezama. En este tramo la ruta 71 está asfaltada. Para llegar hay que entrar en Villa Río Blanco y cruzar el pueblo, hasta donde sale un camino sinuoso que se eleva para cruzar el cerro.
El lugar que encontré para estacionar no era muy grande, pero al estar yo solo era todo para mí. Vivir en estos lugares puede ser muy distinto a solo viajar, pero creo que los vecinos son muy afortunados. Un lago hermoso, un día hermoso, un patito hermoso y un momento ideal para tomarse unos hermosos mates. Sigo camino y llego a la ciudad de Cholila. Compro algo para almorzar, pero con la idea de ir al lago Pellegrini, o mejor conocido por la gente local, el lago Mosquito. Solo hace falta venir en verano para entender el porqué del nombre. A 6,5 kilómetros por la ruta 15, que es de Ripio, está la entrada al parque municipal con vista al lago. Tiene fogones para hacer un asado, pero no hay baños. También falta una buena señalización en la entrada. Pero lo que es indudable es que la vista es fantástica. Seguramente en poco tiempo la municipalidad va a hacer las obras necesarias para poner este lugar en valor. Salgo del parque, cierro la tranquera para que no se metan animales y como todavía es temprano, sigo camino para visitar otro lago. Nadie. Salimos. Muy bien. Saliendo de Cholila, la ruta 71 empieza a ser de Ripio. A 5 kilómetros al sur de la ciudad de Cholila se encuentra el camino de acceso al lago Cholila. Parece que por acá también se accede al lago Lezama, pero por la otra costa.
En buena parte del trayecto se va costeando el río Carriloufou por un camino de ripio de 12 kilómetros. En la parte final no hay carteles específicos de cuál es el camino correcto. En esta parte se llega a un río demasiado profundo para mi vehículo, pero veo que el camino sigue en la otra orilla. Aparentemente ese camino podría llegar hasta el extremo del lago. Intento por otros lugares, pero llego al mismo río. Finalmente, es por donde hay un cartel que dice «Solo ingresen vehículos 4x4». El camping ya había cerrado por temporada y la hostería lo haría en unos días más. Tengan en cuenta que estamos a finales de abril y ya hay muchos lugares cerrados. El acceso al muelle principal y la hostería se puede hacer a pie cruzando este puente colgante o con vehículos 4x4 remolcando una embarcación cruzando el río por una huella que está más allá.
No vi senderos para recorrer la costa, por lo que supongo que ofrecerán paseos en lancha. Es netamente un lugar de pesca. Un muy lindo lugar, pero al no tener ninguna comodidad, preferí irme a ver si tengo mejor suerte. Salgo del lago Cholila para seguir hacia el sur por la ruta 71. Acá empieza, así que bienvenidos al Parque Nacional Los Alerces. Y como primer regalo nos recibe con esta espectacular vista del lago Rivadavia. Cuando pasé por Villa Lago Rivadavia, compré algo de comida porque adentro del parque puede ser difícil de conseguir en esta época. Paso por la administración para registrarme y conocer el estado de los caminos y senderos. Algunos están cerrados por el intenso viento de estos días y los árboles caídos. Esta es la entrada del camping Las Tres Bahías, que en la administración de los Alerces y también los guardaparques que encontré en el camino me dijeron que podía estar abierto, sobre todo porque sus dueños viven acá. Llego a la casa de los propietarios y parece que el camping está cerrado. Pero por suerte, enseguida vienen a abrirme. Solo ponen la soga y la baliza para que no ingrese alguien sin permiso. Listo. Gracias. Pero me advierten que no hay agua caliente en los baños, porque en esta época no viene casi nadie. Decido quedarme igual porque ya a esta hora no tengo demasiadas opciones.
El camino de entrada tiene una pendiente muy pronunciada, por lo que tenía algunas dudas sobre cómo sería salir, teniendo en cuenta que anunciaban lluvias para mañana. Así que veremos cómo nos trata el clima. Pero los dueños me contaron que es de arena volcánica y no habría problemas. Aparte de la fantástica vista al lago Rivadavia, el camping Las Tres Bahías es muy amplio y tiene muy buenas instalaciones de baño. Cobraban 2.000 pesos por día, o sea, unos $4.50. Los dueños son gente extraordinaria. Al rato encendieron la caldera para que podamos bañarnos con agua caliente. Solo éramos 2 ciclistas y yo. También hablamos de cómo es el lugar en otras épocas del año, de las avispas chaqueta amarilla en verano y de no poder salir por días cuando nieva en invierno. Un gran lugar para recomendar. Basta por hoy y en el próximo video sigo recorriendo el Parque Los Alerces. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gustó lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.